El siguiente tema será abordado por la doctora Nelva Araúz Reyes. Ella es maestra en política criminal, especialista en género, derechos humanos y docencia superior. Actualmente, es especialista en género del PNUD Panamá. Ella estará a cargo de la ponencia, Violencia mediática basada en género a mujeres en la vida pública. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Muy contenta de poder estar acá y de participar en este congreso organizado por el Observatorio de Violencia Mediático, a quienes agradezco enormemente la invitación que nos hacen para compartir con ustedes un poco acerca de la experiencia que tenemos desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá. En ese sentido, esta presentación consistirá fundamentalmente en comentar algunos datos y hechos que hemos estado constatando y de los que hemos estado trabajando en Panamá, particularmente desde el PNUD, acompañando a diversas instituciones del Estado panameño en un proceso de comprensión, por un lado, de la situación de las mujeres que se dedican a la vida pública en diferentes ámbitos, ya sea como candidatas a puestos de elección popular, como ejercitando cargos públicos o también como activistas de derechos humanos en el país, que son las categorías que incluye nuestra ley de violencia política, y también sobre datos en particular que hemos encontrado con algunos hallazgos de algunos estudios que hemos estado realizando. En ese sentido, inicio o empiezo el desarrollo de esta presentación señalando que en Panamá existe una brecha importante de género en materia de participación electoral de forma muy concreta, ¿no? Por un lado, desde las elecciones del año 99 a las del 2024, permanece una brecha de género muy marcada. Solo en todos estos años, solo un 17% de mujeres han participado en el proceso electoral, teniendo resultados dependiendo de los órganos del Estado o del área en el que participen, más o menos menores entre el 10 al 20-21% aproximadamente. Pero en promedio, el número, digamos, o el porcentaje total, cuando se hace la comparativa de todas las personas que participaron en las elecciones desde el año 99 al 2004 alcanza solo un 17%. Hemos estudiado a través de distintos estudios acompañados desde el PNUD diversos factores que influyen en esta baja participación, ¿no? Por un lado, tenemos los sesgos y normas sociales de género como una de las causas principales de ello. Esas normas sociales de género, que es las creencias que se tienen en la sociedad en diferentes ámbitos, generan a su vez que existan barreras estructurales y políticas muy fuertes que impiden una participación de las mujeres de manera plena, de manera consona, digamos, con un sistema democrático. Al mismo tiempo, un poco vinculado o derivado de estas normas sociales de género, existe mayor promoción de los hombres en la política en términos de financiamiento público y también en términos, bueno, y vinculado con ello en términos de divulgación de sus candidaturas, de sus liderazgos, de sus puestos en relación con el de las mujeres. Y además existe un fuerte componente de violencia política basada en género que se da de diferentes manifestaciones o a través de diferentes medios, siendo la violencia digital uno de ellos. A estas afirmaciones que hemos hecho las hemos ido constatando a través de dos estudios principalmente que se realizaron desde PNUD en el año 2020. Uno de ellos muy importante tiene que ver con una disputa desigual, la violencia política y la violencia política en Panamá. En este estudio se identifica la violencia política como una de las principales barreras y se incluye la violencia digital como parte de un mundo que estaba ya en un proceso bastante diferente respecto de cómo se hacía la política y cómo se ejerce la política diariamente, que son los entornos digitales.
Estos estudios sirvieron también, que fueron estudios cualitativos, sirvieron para acompañar procesos que se hacían en el país respecto de introducir la violencia política dentro de la normativa jurídica. Y ese acompañamiento permitió orientar también ese proceso, tanto en la emisión de la ley 184 del 2020, que incluye la violencia política en Panamá, a su vez, y también, perdón, la propia reglamentación de esta ley que se dio en el año 2021. Es importante señalar que a pesar de que ya se identificaba a la violencia digital como parte importante que se estaba dando en las elecciones del año 2019, por ejemplo, y en el entorno mismo de la política en general, más allá de los periodos electorales, la ley no contempló, o al menos no, el resultado de la ley, de todo el proceso que se dio por diferentes actores, no contempló el abordaje de la violencia digital, es decir, el producto final de la normativa no lo contempló y hasta la fecha no se contempla dentro de la legislación panameña. Es importante señalar, vinculado con esto, que a pesar del vacío jurídico existente, Panamá como Estado participa, perdón, es parte de la comisión de las recomendaciones que se generan en el marco de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer sobre Violencia de Género. Esta comisión, en su versión 67, explica sobre la violencia de género en plataformas digitales lo siguiente. Señala que la violencia de género, así como el surgimiento y el aumento de comportamientos y narrativas nocivas que socavan y desacreditan las manifestaciones en línea y fuera de línea de las mujeres y las niñas, obligando a las mujeres y las niñas a autocensurarse, cerrar sus plataformas digitales o reducir su interacción en espacios en línea y fuera de línea, limitando su participación plena y significativa en la vida pública y el disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Esta concepción que nos da la 67ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es sumamente importante porque nos adelanta o nos anticipa cómo este tipo de violencia, que es una expresión de la violencia de género en términos generales, porque se utiliza un medio en particular o medios en particulares en el entorno digital, socava lo que son los principios democráticos. Si las mujeres dejan de participar en la política porque en el espacio en donde se ciernen, digamos, las publicidades, el fomento, la promoción, la discusión política, que son los entornos digitales en una gran medida, entonces ellas también están teniendo menos oportunidades de participación, porque al final están, por el tipo de violencia que sufren y padecen en estos entornos, una consecuencia inmediata es el cierre de estas plataformas. Entonces, la competencia deja de ser en igualdad de condiciones y por el contrario se invisibiliza, se minimiza y se elimina a la mujer de ese espacio de contienda digital en donde se está ciñendo, y a futuro es donde creemos que va a ser la mayor parte de las contiendas que se generen en adelante, no solo en lo político, sino en otros temas. Y si ya de partida se eliminan las mujeres candidatas, eso mismo es probable que ocurra con las demás, ¿no? Entonces, bueno, dicho lo anterior, un poco siguiendo con la experiencia de Panamá o lo que hemos estado trabajando, justo tanto por ese vacío que existía en términos de la violencia digital, pero también porque realmente la ley de violencia política es bastante joven. Se diseñó y se hizo un acompañamiento al Ministerio de la Mujer de Panamá desde el PNUD el establecimiento de un protocolo interinstitucional de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida pública, en el cual, o que fue de un proceso de consulta importante entre diversos actores intervinientes dentro de la atención de la violencia basada en género en el ámbito político, y se hizo también una guía práctica para saber qué es y qué hacer y a dónde acudir si una persona es víctima de violencia
violencia política. Esto generó paralelamente, además, un proceso, porque bueno, además de que estos protocolos y estas guías sirven para saber cómo actuar, por un lado, en materia de los funcionarios y funcionarias competentes para ello, en casos de violencia política basada en género, y por el otro lado, para quienes son víctimas de esta, sirve para establecer justo ese cómo, qué tienen que hacer, a dónde acudir, cuáles son los pasos a seguir, y permite dar una claridad del proceso que la ley a veces no lo tiene, no lo deja tan claro, o en etapas que son constitutivas una de la otra. Lo otro que queríamos compartir es que paralelamente hicimos desde el Perú un trabajo en alianza con la Universidad Santa María la Antigua, Tribunal Electoral, el Ministerio de la Mujer y otros socios, entre los que estuvieron asociaciones o organizaciones de mujeres, para poder generar un mapeo que permitiera identificar la violencia política en espacios digitales, justo porque aún teniendo la ley de violencia política que mencionamos antes, aún teniendo la reglamentación y los protocolos y las guías, todavía el vacío de la violencia digital quedaba presente. Y esto generó todo un proceso de monitoreo justo de esta violencia digital en espacios digitales, que ha generado ya el primero de los informes sobre este proceso, y ahorita vamos a compartir un poquito de ello, ¿no? Eh, el trabajo, además de los actores que mencionamos, hubo participación de estudiantes de la Universidad Santa María la Antigua, quienes generaron el monitoreo. Y el monitoreo permitía darnos evidencia de la necesidad de incluir la violencia digital basada en género en la política o contra mujeres de la vida pública en unas próximas modificaciones de leyes, en el proceso de reformas electorales que hay en el país, ¿no? Entonces, bueno, se hizo un desarrollo de una metodología para el monitoreo con la participación de los actores que mencionamos, y se generaron una serie de informes que todavía incluso otros están en proceso. Se monitorearon 150 cuentas públicas de personas que estaban en la política, entre las que había mujeres y hombres, con la finalidad de que estas cuentas pudieran ser comparadas, y al mismo tiempo esas cuentas tenían que tener más de 1.500 seguidores para un país como Panamá, que es un país de 4 millones de personas, un poquito más de 4 millones de personas. Realmente esto es un número significativo, porque las cuentas no suelen tener, las cuentas de redes sociales no suelen tener, al menos no en el ámbito de las candidatas o personas que están en la vida pública, un número tan significativo. Entonces, esto para nuestra realidad era significativo. Entonces, este monitoreo se realizó en el periodo preelectoral, durante el día de las elecciones y en el periodo postelectoral. Como resultado de este monitoreo, tenemos una idea general que queremos dejar, ¿no? Por un lado, la violencia digital de género es una barrera significativa para la participación política de las mujeres, afectando no solo a las candidatas, sino también a votantes y activistas. Las plataformas de redes sociales deben implementar políticas más restrictivas y herramientas eficaces para reportar y eliminar contenido abusivo, promoviendo una cultura de respeto y equidad en el ámbito digital. Y además, un hallazgo importante que tenemos de este monitoreo es que la violencia de género durante la campaña electoral de 2024 en Panamá mostró que los hombres recibieron más ataques con mensajes negativos en comparación con las mujeres, pero las mujeres enfrentaron más ataques en Twitter, y además los tipos de violencia que enfrentaron tenían que ver con su identidad, con profanidad, es decir, insultos hacia ellas, y también con sus creencias religiosas, distinto a los hombres, que fueron fundamentalmente vinculados a los temas de capacidad. Entonces, el monitoreo nos deja justamente una reflexión de que es crucial abordar los desafíos de las redes sociales y la violencia mediática que surge en ellas con enfoque de género, para proteger la democracia y garantizar un entorno digital seguro. Esto incluye implementar políticas efectivas contra la desinformación y la violencia digital, promoviendo así una participación
participación política igualitaria y respetuosa para toda la ciudadanía. Nosotros queremos dejar aquí para ustedes y a disposición el informe completo el primero de los informes que hemos generado en este proceso de monitoreo con el ánimo de que ustedes puedan entrar a él y poder extraer toda la información que se dispone. Muchas gracias por su invitación.